7 de la mañana con 49 minutos. Saludo con gusto al diputado Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la llamada, Guillermo. Al contrario, estamos listos para las preguntas. Y bueno, hoy se empieza un nuevo ciclo acá en la Cámara de Diputados. Así es. Antes de entrar en la materia de la Cámara de Diputados y de hacia dónde va el PRI, hacia dónde va la coalición Va por México, expectativas del periodo ordinario, déjame preguntarte tu opinión sobre dos sucesos que ocurrieron en un mismo día y que me parece que merecen una opinión de un político, además con la experiencia que tú tienes. Por un lado, en la mañanera, el presidente hizo referencias al Poder Judicial, acusó de corrupción a jueces y ministros, es decir, se le fue a la yugular al Poder Judicial. Más tarde vimos el desaire que el gobierno de Morena le hizo a la bancada de Morena en el Senado de la República, que es la bancada mayoritaria, que tiene el partido en el poder. No fue el líder del partido, no fue el secretario de Gobernación, y le hicieron vacío también los integrantes del Gabinete de Seguridad, en lo que parece un desprecio pues hacia el poder legislativo de los que son suyos. ¿Qué opinión te merece lo que estamos viendo y que es inédito, Rubén Moreira? Pues hay algo de alarma en estas cosas. En el segundo de los casos, pues no se puede decir que hay una coincidencia, porque pues las bancadas anunciamos con mucho tiempo nuestras plenarias, que es lo que estaban ellos realizando, que son previas al inicio de los años legislativos y que permiten fijar agenda, analizar temas, discutir, digamos que prepararse para el inicio y para el desarrollo del mismo. Pues, ¿qué te puedo decir? Debe de haber algún problema interno que no tiene precedente en la historia legislativa, salvo uno que se dio hace muchos años, donde por estas fechas también, pues el presidente le retira su cercanía, digamos, a varios legisladores y terminan saliendo de sus cargos. Pero eso fue hace, no sé, 50 años más o menos. Entonces me llama a mí la atención. Sobre la mesa hay iniciativas que evidentemente tendrían que pasar por el Senado y que están relacionadas con quienes no fueron a discutirlo. Iniciativas que, por cierto, seguramente estaremos tratando el viernes en la Cámara de Diputados. En el primero de los casos, en el caso del Poder Judicial, yo entendería que la visión de este gobierno de una especie de justicia a verdad sabida, que eso no es justicia, porque puede empañar pues, muchas cosas fuera de ese término, pues hay molestia porque jueces o magistrados o ministros aplican la ley pues con interpretaciones modernas que tal vez no le gusten a alguien en el círculo del presidente o que no se producen los resultados esperados y luego no falta quien le dice al presidente o a quien tome esas decisiones, fíjate que no salió tal cosa porque el juez, o no salió tal cosa porque el magistrado o el ministro. Mi experiencia personal es que muchas veces esos resultados pues no se pueden esperar porque la ley tiene otra ruta. En fin, yo creo que por ahí van las cosas. Sí, bueno, las iniciativas que refieres que tienen que ver con los funcionarios públicos que no se presentaron a la plenaria de Morena, pues son las de la Guardia Nacional. El presidente parece estar queriendo darle la vuelta a la reforma constitucional porque no parece que pueda tener los votos que requiere para una reforma constitucional y entonces le da la vuelta mandando iniciativas, según se ha anunciado, para reformar otras leyes secundarias que le permitan hacer lo que quiere hacer, pasar el mando administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual
para muchos representa la culminación de la militarización del país al dejar este órgano que según la Constitución tiene que ser una institución civil y convertirla en una institución militar. Así arrancará el periodo ordinario de sesiones. ¿Cuáles son tus expectativas, Rubén? Bueno, así va a arrancar. No sabemos exactamente cuáles sean las leyes que se envíen. Todo esto es porque se ha filtrado, las autoridades han dicho alguna parte de ellas, porque se ha insinuado. De hecho, el propio Ricardo Monreal hablaba sobre esta contradicción posible entre leyes secundarias y la Constitución General de la República. Ahora, yo tengo un comentario muy personal. Los militares, el Ejército Nacional, al cual el PRI siempre le ha manifestado respeto, marinos, ejército, Fuerza Aérea, desde hace muchos años están involucrados en la seguridad. Varios sexenios. De términos a veces muy particulares, los mandos de muchas policías en este país son militares o ex militares. Ha habido convenios entre estados y federación, convenios, digamos, tácitos en incorporar muchos militares. En La Laguna, desde tiempos del presidente Calderón, hay algo que se llama mando único, donde un militar de muy alta graduación pues coordina muchos trabajos entre autoridades federales, municipales, y a veces hasta ha tenido mando de tropa y ha tenido mando de policías. Entonces, estamos hablando de una circunstancia que se llama la reforma para crear la Guardia Nacional. Un artículo transitorio en el Senado se pone en el quinto transitorio de esa reforma que el Ejército estará hasta el 2024 auxiliando en tareas de seguridad. Bueno, esto quiere decir que en 2 años un gobernador o un presidente municipal no le puede llamar al ejército y decirle, échame la mano porque tengo pues un ataque del narcotráfico, por un lado. Pero por otro también significa que la Guardia Nacional que se ha construido hasta este momento, pues va a tener que prescindir de todos los militares que estén en ella, del avituallamiento, de las instalaciones, de la logística, de los sueldos. Entonces tienen que regresar a los cuarteles. Esto implica en términos prácticos el desmantelamiento de la actual Guardia Nacional o la violación a la Constitución. Creo que por ahí va la preocupación del presidente de la República y el problema que se tiene. Pero es un problema real. Y más allá de los discursos políticos, ayer que hizo uso de la palabra en la plenaria de Va por México, en la Cámara de Diputados, les hacía referencia a eso. Más allá de nuestros discursos políticos, esa es la realidad. Y no hay un gobernador que no necesite el apoyo del ejército. Y bueno, pues es una circunstancia que tenemos que revisar. ¿Qué está haciendo el presidente? Bueno, pues está mandándolo por leyes secundarias. ¿Qué proponemos algunos de nosotros? Que se haga un gran debate en materia de seguridad para buscar una salida de Estado que trascienda los sexenios y no como ahora, pues, que se agote sexenio por sexenio y sobre todo que tenga en el centro la cooperación de los diversos órdenes de gobierno. Pero eso es lo que estamos viviendo, un problema real, que en medio de la polarización, pues unos dicen que está bien y otros dicen que está mal. Sí, vaya, tienes razón, no puedo estar más de acuerdo contigo porque una cosa es la realidad y las necesidades que tienen en los estados. Tú fuiste gobernador de Coahuila, y otra cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que tendría que ser, pero tienes razón. A ver, es un tema que tendría que discutirse de fondo y el problema es que el presidente no quiere discutir ninguna cosa, él quiere imponer su visión de cómo tendrían que ser las cosas en el país y envía las iniciativas con esto que ya se ha hecho famoso de que las aprueben sin moverle una sola coma, y yo creo que ahí está el verdadero problema. Lo mismo pasará con el debate del presupuesto que les corresponde a los diputados analizar, discutir y aprobar. Rubén, va a haber jaloneos. Seguramente habrá jaloneos. Mi experiencia es que en los últimos 4 años no se le ha movido una coma, que se discute muchísimo, eso sí, que las oposiciones pues suben muchas iniciativas, que dentro de Morena cada vez hay
más gente que no está de acuerdo con no mover el presupuesto, pero que al final de cuentas se vota. ¿Qué problema tenemos hoy? Bueno, pues que aunque se dice que no ha crecido la deuda, sí ha crecido la deuda nacional, por un lado. Por otro, pues la inflación tremenda, de tal manera que la gente ha perdido el 10% de lo que tiene por motivo de la inflación. Si alguien tenía en el banco 10,000 pesos, pues tiene realmente 1,000, digo 9,000, es lo que puede comprar. Por otro lado, tenemos el problema de que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, que el gobierno de Peña Nieto dejó en 300,000 millones de pesos, y que sirve pues para estabilizar el país, ya nada más tiene 30,000, se acabaron el fondo. Entonces hay problemas, ahora sí que prácticos, pues que se tienen que resolver. En tiempos del presidente Peña se producían 11.6 millones de vacunas al año. En estos 4 años de Hugo López-Gatell se han producido por todos los años 4.6 millones. Es decir, ni siquiera lo que se producía allá en un año, acá en 4. Y eso va teniendo efectos en la gente. Y así te puedo poner muchos ejemplos. El campo está destrozado, las carreteras, sobre todo en el norte del país, están muy destrozadas, no se han construido nuevas, la infraestructura se está cayendo, la infraestructura escolar está muy dañada, por muchos ejemplos. Pues eso tendría que resolverse en la Cámara de los Diputados. Es una facultad exclusiva. Y a muchos otros en el mundo les llama la atención, pero es que nosotros la tenemos ligada a los diputados, que son los más cercanos a los ciudadanos. Pues sí, y la verdad es que ameritaría una discusión, y del poquito margen que queda de lo ya etiquetado, que es la gran mayoría, pues ponerse de acuerdo y dejar escuchar, pero no solo escuchar, sino también tomar en cuenta en las decisiones las otras opiniones, para que sea una visión en realidad de Estado y no de una sola persona. Y esto me lleva a preguntarte sobre el cuarto informe, que según me parece a mí entender por lo que he escuchado en los spots que están al aire del presidente, será como en los años previos y en los informes previos, muchos por cierto, será pues un informe complaciente en el que el presidente hablará de su propio mundo, de su propio México, sin que necesariamente corresponda a la realidad. Pero dame tu opinión, esa es mi opinión, dame tu opinión, diputado Rubén Moreira. Pues vas a decir, o van a decir que me estoy pasando de sincero, pero es como ha sido siempre. Nada más que ahora pues él tiene una bocina muy potente y va a repetir esos ejercicios donde no hay autocrítica, pero que se han sido desde siempre, y donde no hay una confrontación de opiniones. Los números macros, pues digamos que le van saliendo, porque al final del día pues se está ajustando más o menos al presupuesto, pero está creciendo la deuda de todos modos, pero al interior las cosas no van saliendo de todo bien, y lo refiero sobre todo a temas de infraestructura, a temas de logística, a temas de medicamentos, en fin, a todo eso. Nosotros lo vamos a recibir, lo haremos como también lo hemos hecho los periodistas, con mucho respeto, y luego procederemos al proceso de invitar a los secretarias y secretarios para lo que se llama glosa, para la revisión del informe. Y luego la próxima semana, digamos, a todos los que nos escuchan, viene otro evento importante, que es la entrega, como tú dijiste, del paquete fiscal, que en realidad son dos: la ley de ingresos y el presupuesto. Entonces será un mes muy movido en muchas circunstancias, porque además se ha anunciado una reforma, un intento de reforma electoral, entonces tendremos muchas cosas que hacer. Sí, será un periodo ordinario de sesiones intenso. Se inaugura el 1 de septiembre y tendremos meses, muchas semanas de debates intensos y de decisiones importantes. Diputado Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, agradezco mucho tu disposición para esta conversación. Muy buenos días. Muy buenos días, estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.